abrir la cuenta bancaria en un país que no haya firmado el CRS, ¿vale? Esto, pues a día de hoy ya quedan bastantes pocos países, así un poco más interesantes. Pues a lo mejor puedes abrir una cuenta bancaria en Tailandia. República Dominicana, si no recuerdo mal, tampoco había firmado. Bueno, si hacéis una búsqueda en Google podréis ver qué países han firmado el CRS y cuáles no. Pero si elegís un banco en un país que no haya firmado el CRS, pues no va a haber intercambio, lógicamente. Y al revés lo mismo. Si vosotros, esto sería otra forma de evitarlo, si vosotros tenéis una factura de consumo en un país o vivís realmente en un país que no ha firmado el CRS, podréis abrir una cuenta bancaria en un país que sí haya firmado, pero como vosotros residís en un país que no está dentro del CRS, pues no intercambiaría información. Un ejemplo de esto, pues por ejemplo, imaginaos que vivís en Tailandia o en República Dominicana, tenéis vuestra factura de consumo allí y luego abrís una cuenta bancaria en Alemania o el país que sea, España, ¿vale? Entonces, estos bancos no intercambiarían información con ningún país porque el país en el que tú resides no está dentro del CRS, ¿vale? República Dominicana o tampoco Tailandia. Eso sí, sí que intercambiarían información con el propio país donde está, ¿vale? Es decir, si el banco está en Alemania, no van a enviar la información a tu país, si es República Dominicana o Tailandia o cualquier otro país que no haya firmado el CRS, pero la información sí que van a enviarla a la hacienda del propio país, es decir, a la hacienda alemana. Lo mismo si tuvierais una cuenta bancaria en España, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos encontrado de momento? El tema de conseguir la factura de consumo en un país que no te importa que reciba la información, abrir una cuenta bancaria en un país que no esté dentro del CRS, residir en un país o tener una factura de consumo en un país que no esté dentro del CRS. ¿Qué más opciones tenemos? También podría, bueno, el CRS, como os decía antes, solamente afecta a los bancos, es decir, a los bancos que tienen licencia bancaria, que pueden dar créditos y todo esto. Pero no a los neobancos que no tienen esta licencia total. Entonces, por ejemplo, pues si tenemos una cuenta en un Wise o en un Payoneer, pues estos no están afectados por el CRS. Eso sí, aunque no estén afectados por el CRS, pueden verse afectados por otros intercambios de información. Es decir, que ahí también pues tenéis que tener un poco de cuidado. La forma de saber si van a intercambiar información o no es básicamente ver si os están pidiendo un número fiscal. En general, si no os piden el número fiscal, que es uno de los datos que tienen que enviar con el CRS, bueno, a causa del CRS, si no os lo están pidiendo es que seguramente no estén enviando información a ningún lado, porque es uno de los datos que tendrían que enviar. Entonces, lo dicho, usar Wise o Payoneer pues puede ser una opción. Usar, por ejemplo, Revolut, antes lo era, pero ahora como es banco, es decir, tiene una licencia normal bancaria, pues ya no sería una opción. ¿Qué más? Otra opción, bueno, por cierto, otro país que no está dentro del CRS es Estados Unidos, ¿vale? Es decir, que para muchos abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos podría ser también una solución. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos tiene algunos acuerdos con países para el intercambio de información. Ya no son acuerdos... en este caso se trata de acuerdos entre dos países, es decir, que no funcionan a nivel internacional, pero por ejemplo con España o con Argentina, pues Estados Unidos sí que tiene este tipo de acuerdos de intercambio de información. Otra forma de evitar el CRS sería si operas a través de una sociedad, es decir, si es una sociedad la que tiene abierta la cuenta bancaria y la sociedad es una sociedad activa, es decir, que no se dedica solamente a la inversión, sino que realmente produce algo, pues en principio tampoco entraría dentro del CRS. Únicamente pues las sociedades
que ganan dinero pues por inversiones o por intereses o cosas de estas, estarían obligados los bancos, las cuentas bancarias, bueno, los bancos donde tienen cuentas bancarias, a enviar información al país de residencia del dueño de la sociedad. Eso sí, hay que tener como mínimo un 25% de participaciones en esa sociedad. Si, por ejemplo, tenemos una sociedad que se dedica a la inversión pasiva y tal, pero somos 5 socios y los socios todos tienen no más de un 20%, ninguno de ellos, pues entonces no se intercambiaría información con ninguno de los socios. Si hay un socio que tiene el 80% y otro socio que tiene el 20%, el socio que tiene el 80%, en ese caso, para él sí que habría intercambio de información, pero para el que tiene el 20% no, ¿vale? Es decir, en el caso de sociedades, si el beneficiario tiene menos del 25% de acciones o de participaciones, entonces tampoco se produce un intercambio de información. Y si es una sociedad activa que realmente produce algo, pues tampoco se da un intercambio de información con el país del que sea residente el dueño, el socio, ¿vale? Así que, bueno, estos son algunas opciones que existen, algunos trucos para evitar el intercambio de información. Tenéis mucha más información sobre estos temas en nuestro curso sobre anonimidad, pero bueno, yo creo que esto ya os da para empezar a entender un poco cómo funciona todo esto. Al final, una de las claves es el tema de cómo te identificas cuando abres la cuenta bancaria, si te identificas como residente en un país o en otro. Bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Estamos en contacto. Chao.